Hola a todos, bienvenidos a esta grabación que hago en la madrugada del 7 de abril de 2022. Bien, hoy es cambiando de tema, ¿no? Y toca hablar de otras cosas, ¿no? Yo ando con un horario nocturno por unas circunstancias, he de preparar unos asuntos y por el día duermo, ¿no? Hasta el mediodía avanzado. Entonces, bueno, estamos preparando más material, más documentación, se seguirá con todo, ¿no? Pero estamos digiriendo todo el asunto este de Pedro Sánchez, del Sáhara, de las Robles, de el Marlaska también en la célula, ¿no? Todo esto es terrorífico, ¿no? Entre tanto, pues este vídeo va dedicado a una temática, ¿no? Donde vamos a... antes de pasar al capítulo 6 de Hawkins, donde dice que no existe Dios, que venimos de la nada absoluta, ¿no? Ya veremos qué él entiende por nada y Dios y esas cosas. Pero antes de ir al capítulo 6 de Hawkins, es más interesante conocer a un físico que es Amit Goswami, que es hindú estadounidense, ¿no? Y entonces os voy a poner un vídeo muy interesante, ¿no? Donde va a hablar de cosas que si hay católicos o musulmanes o de las religiones que no vengan de las religiones orientales, no se tienen por qué alarmar, ¿no? Porque todo puede cuadrar. Es decir, lo que va a decir este hombre no será una herejía dentro del catolicismo ni nada contrario, en absoluto, ¿no? Hemos de entender que hay una teología muy fundamentada en una filosofía que debe ser reformulada, ¿no? A los ojos de la ciencia moderna, ¿no? Y así como está Amit Goswami, también está Tipler, Frank Tipler, que hace un libro que es Física de la Inmortalidad, ¿no? Veréis que todos estos físicos han pasado por el marxismo y por el materialismo, ¿no? Es decir, somos un conjunto de átomos, ¿no? Que por el azar, el tiempo, al final, en una de las miles de millones de galaxias, pues se dio la vida, así, porque al final el azar, pues a alguien le toca la lotería, ¿no? Y entonces estamos aquí, ¿no? Eran reduccionistas, o sea, el hombre se reduce a un conjunto de átomos organizados, fruto de la evolución y a su vez de la evolución del cosmos, ¿no? Pero ambos cambian, ¿no? Ya lo dijo Heisenberg, padre de la mecánica cuántica, que el primer sorbo de la ciencia te lleva al ateísmo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando, ¿no? Entonces yo os voy a poner este vídeo que es muy interesante. El que sepa física lo disfrutará más todavía, ¿no? Pero yo iré haciendo pequeños parones para matizar cosas. Yo os dejo con este que es profesor emérito y tiene en primero de carrera se estudia un libro de mecánica cuántica suyo, ¿no? Que todo el mundo conoce, ¿no? Y es profesor emérito, es decir, no es, yo qué sé, ahora está de moda hablar de mecánica cuántica y de misticismo y de cosas de estas, ¿no? Y entonces te viene uno y te dice, no, porque somos cuánticos, ¿no? Y entonces parece que ya está todo resuelto. Ah, claro, somos cuánticos, ¿no? Pero no, aquí nos va a hablar un doctor, profesor emérito de una facultad de Estados Unidos, ahora no recuerdo cuál, pero que es un tío prestigioso, ¿no? Entonces os dejo con el vídeo de Amit Goswami mientras yo voy trabajando y conforme vea que tengo que matizar algún punto que a mí me interese, pues lo haré, ¿no? A ver si lo pongo así.
Parece ser que sí. Parece ser que sí que lo coge. Entonces os pongo aquí el vídeo de Amit Goswami. El activista cuántico. En la física cuántica, los objetos no son cosas concretas. Los objetos son posibilidades. ¿Posibilidades de qué? Posibilidades entre las que elige la conciencia. ¿Podemos abordar la cuestión de Dios desde un punto de vista científico que siempre analiza y clasifica las cosas? Perdonad, ha hecho un inciso diciendo que directamente es la conciencia, ¿no?, quien crea la realidad. Aquí está avanzando mucho, ¿eh? O sea, para llegar a esta frase, primero, o sea, él está metiendo la afirmación de antemano, ¿no? Pero ya ahora la irá desglosando e irá hablando del asunto, ¿eh? Y tiene su sentido. Bien, pues sigo. ¿Se supone que Dios es todo lo que nos rodea? ¿El origen de todo? ¿Cómo vamos a hablar de Dios en términos científicos por no hablar de encontrar pruebas científicas de su existencia? Es una buena pregunta. Este paso evolutivo es completamente esencial para la supervivencia básica de los seres humanos en este planeta. Hemos conseguido educar a generaciones enteras de niños sobre la base de que todo es material. Si uno tiene en cuenta el mensaje de la física cuántica, lo único que debe hacer para demostrar la existencia de Dios según la ciencia actual es reconocer cómo se relaciona Dios con la conciencia. Es lo único que hace falta saber. Hay pruebas científicas definitivas de la existencia de Dios. Y yo os pregunto, ¿qué hacéis al respecto? Sabía que debía establecerse una nueva ciencia basada en la primacía de la conciencia. Al contrario de lo que sostenían otros físicos como David Bohm, de que la ciencia debe enfocarse con objetividad, yo sabía que la forma correcta de practicarla debe comprender tanto lo objetivo como lo subjetivo. Sabía que iba a emerger una nueva ciencia.
La cultura estaba imbuida de lo espiritual. Casi todos los días teníamos un motivo de celebración. Venerábamos a una deidad u otra. Contábamos historias, leyendas y, por supuesto, comíamos deliciosos prasadam. Mi padre me enseñó los Upanishads, los tratados filosóficos hindúes que establecen la naturaleza de la realidad y que más o menos definen lo que yo llamo el idealismo monista. No creo que entendiera gran cosa en aquella época, pero sí hizo mella en mí. También la lucha por la independencia que se libraba por aquel entonces. Yo solo tenía 9 años cuando tuvieron lugar las grandes revueltas cerca de donde yo vivía. Mi padre era una especie de gurú brahman. Tenía discípulos que venían a pedirle consejo. Crecer en ese hogar, sin embargo, hizo que tuviera un efecto opuesto en mí. La casa de mi familia tenía un gran huerto de frutales en la parte de atrás. Se podía considerar una especie de mini jungla. Me encantaba estar en esa jungla e interpretar las historias mitológicas del Mahabharata, la epopeya de la India. Está llena de dicha, la conciencia indivisa a la que nos referimos, la conciencia no local. La sensación de separación había desaparecido, aunque no exactamente en el sentido místico. No digo que me encontrara en el estado de samadhi, pero había un flujo en el que no me sentía separado del entorno. Perdonad un momento, él hablará de conciencia no local y claro, él es hinduista, ¿no? Pero no significará que no se pueda cuadrar con otras teologías, ¿vale? Cuando habla de conciencia no local, irá a parar a un término de la física cuántica, ¿vale? Bueno, ya lo veremos. De ahí procedía la dicha, porque ¿qué se experimenta sino dicha cuando uno siente una continuidad con el todo? Tras el creciente interés internacional por su trabajo, Goswami ha realizado una serie de conferencias por todo el mundo. Es autor de varios libros traducidos a 9 idiomas. Entre sus obras destaca el reputado libro de texto universitario Quantum Mechanics, que en muchas universidades sirve de introducción estándar a las matemáticas básicas de la física cuántica, así como los libros más recientes de Goswami, que se centran en sus interpretaciones más innovadoras y místicas. Es profesor emérito de física cuántica teórica de la Universidad de Oregón, donde enseñaba desde 1968. Actualmente es profesor en el Instituto Holmes, el Instituto de Investigación Filosófica de Los Ángeles, así como en Unipaz, Portugal. He recorrido un largo camino por la ciencia. Pasé de ser estudiante a graduado y luego posgraduado hasta que accedí a un puesto como profesor, primero en la Case Western Reserve y después en la Universidad de Oregón. Para aquel entonces yo era materialista. Nacido en la India, Amit Goswami abandonó los preceptos religiosos tradicionales de su infancia para estudiar física. Se doctoró en física nuclear por la Universidad de Calcuta en 1964. En 1973 experimenté una crisis que me llevó a volver a plantearme las cuestiones filosóficas acerca de la naturaleza de la realidad. ¿Cómo enfocamos la física? Es muy importante reconocer que hoy la mayoría de físicos no se paran a reflexionar sobre las cuestiones fundamentales, incluso de física, ni mucho menos de la naturaleza de la realidad, ya que el paradigma está tan desarrollado que las preguntas que abordan se parecen a las que los monjes cristianos se hacían en la Edad Media. Bien, claro,
Pensad que todas estas preguntas ya se hicieron y se respondieron pues desde la cultura grecolatina, ¿no? O desde otras culturas, ¿no? Nosotros conocemos la grecolatina, ¿no? Sobre todo, pero estas preguntas se pueden reformular a la luz de la ciencia actual, ¿no? Él va a estar imbuido un poco de su cultura, de donde procede, hindú, pero no por ello significa que lo que esté diciendo sea una tontería o se tenga que desechar porque esté hablando de cosas modernas, de teología bajo una ciencia moderna, ¿no? Cuando te hablan de materia, forma en la teoría aristotélica y se utiliza pues para argumentar conceptos teológicos, pues bueno, quizá tengamos que reformular esos conceptos a la luz de la nueva física, ¿no? Que es un poco lo que viene a hacer Amit Goswami, ¿no? Preguntas como ¿cuántos ángeles pueden bailar en un alfiler? Esa clase de preguntas. Es broma, exagero, pero sí que es así por lo que se refiere a la importancia de la naturaleza de la realidad. Su investigación sobre la creatividad y cómo se relaciona con la teoría cuántica por medio de un salto discontinuo, unido a su renacido interés por el idealismo monista, le ha llevado a un enfoque único y revolucionario de la física cuántica y a la propuesta de una solución a la paradoja de la medición cuántica. Estaba en un congreso para dar una charla y solo sentía envidia de que los demás dieran mejores conferencias y recibieran más atención. La energía de esa envidia no desaparecía. Durante toda la noche, mientras estaba en una fiesta, todo el mundo hablaba, pero yo me reconcomía por dentro por la envidia, aunque fingiera participar. Así que, hacia la 1 de la madrugada, tras acabarme un paquete entero de antiácidos, me di por vencido y salí fuera. Noté la brisa fresca del mar en la cara y me asaltó una pregunta. Aún no sé cómo se me ocurrió, porque era extraño que me la hiciera entonces. La pregunta era, ¿por qué vivo de esta forma? ¿Por qué vivo de esta forma? Sabía que debía cambiar, lo sabía, simplemente lo sabía. Cuando parecía que la vida misma podía explicarse en términos de la dinámica molecular, cobró forma el concepto de que todo puede ser materia, de que todas nuestras experiencias internas, así como las externas, pueden explicarse solo en términos de conceptos materiales. Es lo que llamamos materialismo. ¿A qué nos referimos por materialismo? El materialismo parte del axioma básico de que todo es materia. Cuando dice materia o energía, ¿vale? Ya lo dijo Einstein, ¿no? Materia y energía es lo mismo, ¿vale? Dice la física. Ya sea nuestra percepción subjetiva de la experiencia, o ya sea nuestra experiencia de las emociones y de los pensamientos, todo es esencialmente materia. La mayoría de los científicos actuales sostienen que el mundo está concebido de un modo que podría considerarse de abajo a arriba. Es la causalidad ascendente. Lo llamo así porque la causa de la construcción de la realidad se halla en la materia. La causa última de todo son las partículas elementales que dan lugar a estructuras cada vez más complejas, desde átomos, moléculas, células, hasta, finalmente, el cerebro. ¿Y no existe otra causa en otro lugar? Él está describiendo el reduccionismo, el materialismo, ¿no? Se parte de los ladrillos más básicos que encontramos en la naturaleza y ascendemos hasta las estructuras más complejas que la que conocemos a día de hoy es el cerebro humano, ¿no? Es lo que viene a decir él, ¿no? Esto parece lógico porque es el hombre que mira hacia abajo y quiere saber los ladrillos, pero no hemos de olvidar que somos nosotros los mismos observadores de nuestra realidad.
Pero bueno, veamos qué nos dice. Muchos neurofisiólogos han sugerido que existe un punto en el mesencéfalo, el nuevo punto G. Si se estimula ese punto, se alcanza una experiencia de Dios. Y no me equivoco, se experimenta algo. Pero el error que se produce es una suposición muy interesante sobre la que se basan las teorías materialistas. Cuando suceden dos cosas al mismo tiempo, una experiencia sutil que ocurre junto con una material, automáticamente se saca la conclusión de que solo puede ser de una forma. La experiencia material tiene que ser la causa de la sutil. Se reduce nuestra experiencia interna a movimientos de moléculas y átomos. Este programa reduccionista no alcanza a explicar todos los fenómenos sutiles internos. Centrémonos por un momento en el modo en que se considera a Dios en las religiones. Al abordar esta cuestión, vemos que los cristianos tienen una respuesta, los hindúes otra respuesta, los musulmanes otra muy distinta, y los budistas afirman que no existe ningún Dios. Todas las religiones coinciden en que hay una causa aparte de las causas materiales, en lo que se denomina causalidad descendente. Es un término oportuno, ya que es justo lo que complementa la causalidad ascendente a partir de la materia. Otra cuestión que plantean las religiones es un concepto que contradice totalmente la ciencia ortodoxa. Es el concepto de que aparte del burdo cuerpo material, del burdo objeto material, existe un cuerpo sutil, un mundo sutil compuesto por objetos sutiles. Hay que entender el cuerpo sutil no como un cuerpo burdo y material. ¿Qué aspecto de los cuerpos materiales hace que sean burdos? El hecho de que podamos compartirlos. Todos podemos percibir los cuerpos materiales al mismo tiempo. Podemos observarlos, parecen externos a nosotros. La experiencia material y sensorial se puede compartir, es externa. Pero aparte de esa experiencia externa, también tenemos la denominada experiencia interna, que es personal. Yo pienso, pero tú no sabes lo que pienso. Tú también piensas. Lo sé porque puedes hablarme de tus pensamientos. Yo siento, y tú también, pero no podemos compartir nuestros sentimientos. Y yo puedo intuir, y tú también, pero no podemos compartir nuestras experiencias intuitivas. Al no compartirlas, las experiencias internas son personales. Esta condición personal las hace sutiles. Todos podemos experimentar lo externo, podemos desarrollar una realidad consensuada del mundo material y burdo, pero no podemos desarrollar una realidad consensuada de lo que es interno. Esto es lo que ha supuesto una división entre lo sutil y lo burdo, la mente y la materia. Se trata de una dicotomía que nos viene impuesta por nuestras experiencias. No podemos negarla. Mientras que el materialismo afirma que lo sutil no es real, lo sutil forma parte de lo burdo. Lo que dan a entender las tradiciones espirituales es que lo sutil forma parte de la realidad por derecho propio, al igual que lo burdo. Esto nos lleva a pensar en el tipo imponente de la barba blanca sentado en un trono celestial en algún sitio, que es el que reparte la causalidad descendente entre las personas y juzga quién irá al cielo y quién al infierno. Sí, pero esa no es la única imagen a la que debemos recurrir. Los materialistas han creado un Dios modélico y luego lo han desaprobado pensando que llegan a algún lado. Además de la causalidad ascendente, existe la causalidad descendente de Dios, si se quiere. Esto es algo que quieren hacernos creer todas las religiones.
Las religiones siempre nos dicen, haz el bien, sé bueno. Es un mensaje sencillo. Practica las virtudes. En el mundo actual, uno sabe que esto es provechoso. En esto podemos estar de acuerdo. Pero, como no podía ser de otro modo, existe un inconveniente. Lo que es bueno para vosotros puede que no lo sea para mí. Así pues, hay ciertos problemas que debemos resolver. Cuando reconozcamos que hay aspectos comunes en cómo se aborda a Dios en las diversas religiones, lo que las religiones consideran que es Dios, podremos decir que hemos logrado formular lo que puede llamarse la esencia de la espiritualidad. Y también podremos hacernos la pregunta, ¿se puede explicar científicamente? Y ahora pasaré a hablar de la esencia de la física cuántica. La física cuántica es la física de las posibilidades. Según la física cuántica, un objeto no es algo determinado, sino que viene dado por diversas posibilidades. La pregunta inmediata es, ¿las posibilidades de quién? Las posibilidades de la conciencia. ¿Para qué? Aquí hay que entender, hay que saber un poco de mecánica cuántica y de la función de onda y del colapso y de que aquí podría yo un poco discrepar con él, pero que iríamos a parar al mismo punto, ¿no? Solo que con unas sutilezas, ¿no? Ya las matizaré luego, ¿no? A última instancia, quien mide es el hombre, ¿no? O sea, él dirá que el colapso de la función de onda se producirá en el cerebro, ¿no? En este caso, en la conciencia, ¿no? ¿Posibilidades entre las que elige la conciencia? Cuando la conciencia no elige, los objetos cuánticos se comportan como ondas de posibilidades. Se propagan como ondas corrientes. Pero cuando la conciencia mira, las ondas se colapsan y se convierten en objetos de la experiencia consciente. Todo lo que uno experimenta tiene lugar así. No solo los objetos materiales, sino también los pensamientos. El significado se propaga en forma de ondas. Cuando capturamos un significado en particular, este se convierte en un pensamiento ambiental en ese momento. Lo mismo cabe decir de los sentimientos. Y lo mismo incluso de la intuición. Los cuerpos que proponen las tradiciones espirituales se convierten en nuestras experiencias cuando la conciencia escoge posibilidades de cada uno de esos cuerpos y los transforma en hechos reales. Si la conciencia es capaz de convertir ondas de posibilidades en hechos reales, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la conciencia? Primero, prescindamos de la idea de que la conciencia puede ser una conciencia material. Seguro que a algunos os da que pensar, y no me extraña que sea así porque en la escuela se suele enseñar lo contrario. Lo normal es que nos enseñen que el cerebro lo es todo y que la conciencia es un fenómeno cerebral. Pero mirad qué ocurre si... Vale, lo que está diciendo es que todo lo que nos pasa en la cabeza es fruto de la actividad neuronal, ¿vale? Es muy compleja, ¿vale? Imaginárosla ahí, neurotransmisores, neuronas, todo por ahí interconectado con el cuerpo, ¿no? Y entonces se crean los pensamientos y a partir de ahí se crea la conciencia, ¿no? Pero la conciencia es en el... O sea, si tuviésemos tecnología y tal, pues a lo mejor podríamos hacer un cerebro, según un materialista, construir un cerebro y que tenga conciencia, ¿no? Hacer vida artificial consciente, ¿no?
De esto hay toda una línea de científicos que están en esta labor, ¿no? Una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es ya la conciencia artificial, ¿no? O sea, no biológica. Bien, seguimos. Si la conciencia fuera un fenómeno cerebral. En la física cuántica tenemos posibilidades, ¿verdad? Así tenemos unas partículas elementales posibles que crean átomos posibles, que forman moléculas posibles, que constituyen neuronas posibles, que dan lugar a un cerebro posible que proporciona una conciencia posible. ¿Puede una conciencia posible convertir posibilidades de partículas elementales en hechos reales? Si unís posibilidad tras posibilidad, ¿lo habéis intentado? Intentadlo. Si pensáis en un dinero posible en el banco y pensáis en coches posibles, ¿así conseguiréis un coche real en el garaje? Lo que está diciendo es que en física cuántica las cosas no están en un sitio hasta que se miden, ¿no? Y son posibilidades. Entonces, al final la posibilidad reside en la conciencia, se materializa en la conciencia, ¿no? Entonces, ¿podrías desde la conciencia tú condicionar la realidad? ¿No? Va a empezar a enlazar, ¿no? Una posibilidad unida a otra posibilidad solo puede darnos más posibilidades, nunca realidades. Esto se considera una paradoja, la paradoja de la medición cuántica. Pero al considerarla una paradoja, se plantea una cuestión. Esta paradoja revela que el punto de vista materialista no es correcto. ¿Cuál es el punto de vista correcto? Si creéis que la conciencia es un agente dual, diferente de la materia, y que están separadas entre sí, también se da un problema, el del dualismo. ¿Cómo interactúa la conciencia con la materia? Pensándolo bien, si dos cosas no tienen nada en común, no podrán interactuar. Bueno, estáis viendo que él no separa conciencia de materia, ¿vale? Llegará a un punto donde se unen, ¿no? No hay un dualismo entre materia y conciencia, ¿vale? Hasta los hombres y las mujeres, que están hechos de la misma materia, no pueden comunicarse. Por tanto, es fácil deducir que si dos cosas no están hechas de lo mismo, no podrán comunicarse en absoluto. A esto se le llama dualismo. Los objetos duales no pueden comunicarse sin un mediador. El dualismo no es la respuesta, el materialismo tampoco. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es la conciencia? ¿Cuál es su relación con la materia? ¿Qué significa que la conciencia pueda elegir la realidad a partir de posibilidades materiales? Hay un enfoque que no resulta paradójico. Si desde el punto de vista del pensamiento radical consideramos que la conciencia es la base del ser y no la materia, la conciencia es la base del ser y la materia está formada por posibilidades de la conciencia. En otras palabras, la conciencia no está hecha de cerebro, sino que el cerebro está hecho de conciencia. Si planteamos este cambio radical, ¿qué ocurre? Enseguida comprobamos que la elección consciente deja de ser una acción dual de la conciencia y la materia. El dualismo deja de ser necesario porque la conciencia elige solo una posibilidad que en sí misma es su propia posibilidad. No hace falta realizar ningún esfuerzo ni ninguna acción, es solo una elección. Pero sea como fuere, cuando cambiéis de una interpretación del dibujo a la otra, preguntaos, ¿le hago yo algo al dibujo? Y la respuesta es, no, claro que no. Solo elijo, identifico lo uno o lo otro variando ligeramente el contexto de la mirada.
Solo elijo al identificar una interpretación frente a la otra. ¿Veis lo sencillo que es? El dualismo no participa aquí, puesto que no se efectúa ninguna acción. No se produce una transferencia de energía. De este modo, la conciencia puede elegir entre varias posibilidades materiales el hecho real que experimentará sin que intervenga el dualismo. Y se resuelve así un gran problema de la física cuántica. Cuando alguien oye la idea de que nosotros, la conciencia, después de todo, somos nosotros, somos conscientes, formamos parte del ser consciente. Al afirmar que la conciencia escoge entre varias posibilidades cuánticas, pensamos, vale, escojamos nuestra propia realidad. Genial, escogeré una realidad en la que tenga un BMW. No sé si sois buenos creadores, pero en los años 70, y algunos lo recordaréis, solíamos jugar a esto. Había organizaciones que enseñaban a hacer realidad objetos y algunas personas se propusieron hacerlo con un Cadillac. Pero pensamos, ¿lo intentamos? ¿Meditamos? ¿Esperamos? Y no aparece ningún coche en el garaje. ¿Por qué? Así que les enseñaron a hacer manifiesta una plaza de aparcamiento para su coche. Era algo más fácil, pero aún así, nadie lo conseguía al 100%. Se les pasaba por alto la sutilidad de la naturaleza, de la conciencia. Los objetos materiales son posibilidades. Para hacerlas realidad, ¿qué hay que hacer? La conciencia es sutil. No experimentamos nuestra conciencia inmediata. La conciencia inmediata que experimento recibe el nombre de ego. Escoge una posibilidad. ¿Y eso la hace real? Parece que solo haga falta una intención. Solo hay que pensar, proponerse algo. Pero eso es un enfoque erróneo. Nos proponemos cosas en el estado normal de la conciencia. Y aquí hay una trampa. La conciencia no escoge en el estado normal de la conciencia. O sea, una cosa es lo que tú quieres y el estado normal de la conciencia, y luego él hablará que la conciencia no escoge en el estado normal de la conciencia, ¿eh? La frase hay que guardarla y tenerla retenida para lo que vamos a ver. En mi ego, tengo poco margen de elección. Podemos elegir, pero algo así como, ¿qué sabor de helado prefieres? ¿Chocolate o vainilla? Podemos elegir escoger vainilla o si preferimos chocolate, pero no va mucho más allá. En realidad no tenemos libertad de elección hasta el punto de escoger algo nuevo. Es decir, la elección del ego está condicionada. Depende del aprendizaje pasado, de lo que ya hemos experimentado. Y en ese ego no elegimos, no podemos. La elección consciente que pasa a esta charla de la posibilidad a la realidad es más sutil. Tiene lugar. Está hablando de la experiencia y del ego consciente, ¿no? Es importante. En un nivel sutil de la conciencia. Mi ejemplo favorito es el del semáforo con dos posibilidades distintas, rojo y verde. Uno va a cruzar en un sentido y un amigo en otro. Al llevar prisa, los dos quieren que se ponga en verde. ¿A quién se le pondrá en verde? ¿Quién escoge? Al hacer esta pregunta, vemos que evidentemente la elección de los dos no puede hacerse realidad, ya que eso provocaría un caos universal. No podemos pedir, Dios, dame un coche nuevo. Porque luego tendríamos que pedir, Dios, dale un coche nuevo a todo el mundo. ¿Os imagináis qué pasaría si 6.000 millones de personas tuvieran un coche nuevo? No es práctico.
Así que, ¿cómo se produce la elección? ¿Quién escoge? ¿Quién escoge? Esto es una paradoja. ¿Quién escoge? Existe una filosofía llamada solipsismo, por la que uno es la única realidad y los demás son producto de su imaginación. Os la ilustraré con el ejemplo de una mujer de Hollywood que se encuentra con una amiga en Sunset Boulevard. Se alegra y le propone ir a charlar para ponerse al día. Van a una cafetería y la mujer habla y al cabo de media hora se da cuenta. Oh, solo he estado hablando de mí, hablemos de ti. ¿Qué te parece mi aspecto? Solo la conciencia de esta persona es válida. Los demás son producto de su imaginación. Reconoceréis esta situación. Todos nos sentimos así alguna vez, o al menos nos gustaría sentirnos así alguna vez. Pero el problema es que no es una solución de la paradoja, porque todo el mundo se siente así. En esa filosofía, el problema se resuelve de nuevo porque uno escoge, uno es el que manda en su experiencia, en su mundo. Por desgracia, todo el mundo piensa así. Vuestros amigos también piensan así. El problema de quién escoge queda desplazado. ¿Quién es el que manda? ¿Hay otra forma de resolver la paradoja? Resulta que sí. Los místicos hablan de la conciencia de este modo a veces porque afirman que la conciencia crea la realidad. Dios crea la realidad. A menudo se invoca el nombre de Dios para destacar la conciencia en su aspecto creativo. La solución a la que ha llegado la física cuántica, la solución que nos libera de toda paradoja, se asemeja mucho a las creencias de los místicos, porque hemos llegado a la conclusión de que la elección tiene lugar en la conciencia no local. Esta conciencia no local podemos llamarla conciencia cuántica, si se quiere, que es el equivalente de lo que los místicos llaman Dios. Tras nuestros ojos individuales, hay un ojo cósmico, una conciencia cósmica, una conciencia interconectada. Es quienes somos en realidad. No como la gente corriente imagina a Dios, porque en general lo imagina como un Dios dual, un Dios aislado del mundo. Pero la mística no se expresa en estos términos. Según la mística, la conciencia no local en el proceso de crear se convierte no solo en el objeto que uno observa, sino también en el sujeto. No existe nada más que la conciencia. Tanto el sujeto como el objeto proceden de la propia conciencia. Así que no existe un dualismo real. La dualidad que percibimos, la separación entre sujeto y objeto, es aparente. Sugerimos que el cerebro es esencial. El observador es esencial para que las posibilidades se conviertan en un hecho real. Pero el propio observador también es una posibilidad si consideramos al observador como un cerebro. Volvemos a aquella cuestión, esta vez ligeramente diferente. El cerebro es esencial para el colapso de las posibilidades en un hecho real, pero el colapso es esencial para que el cerebro sea real, para que sea un cerebro manifiesto para el observador. Parece que hay una circularidad en esta lógica. Esta circularidad, llamada jerarquía entrelazada, es crucial para su comprensión. Hay otro enfoque de todo esto que aún no hemos visto. Y la física cuántica nos lleva a recorrer ese camino. Nos lleva a reconocer que no elegimos en nuestra individualidad que llamamos ego. Más bien existe una unidad detrás de nosotros. Todos estamos conectados en algún lugar donde existe esta conciencia cósmica que lo abarca todo.
Si la elección tiene lugar en esa conciencia cósmica, entonces esta podrá ser completamente objetiva e imparcial y podrá elegir que se ponga en verde para uno y su amigo de forma ecuánime. Aún así, podrá reservar un trato especial para aquellos casos en que haya una emergencia, cuando haya una urgencia creativa. Por ejemplo, uno lleva a su amigo enfermo al hospital. Vemos cómo los semáforos se ponen en verde todo el rato. Todo se pone a favor de forma inexplicable en las emergencias. La conciencia deja margen para estos sucesos creativos, pero puede ser muy determinista, muy estricta a la hora de abordar la situación media general. Por eso la mecánica cuántica está concebida de tal modo que prevalece la respuesta media para un gran número de sucesos. Por eso la ciencia cuántica es tan predecible. Tiene la capacidad de ser predecible y es esta capacidad la que hace la física cuántica tan poderosa. No obstante, la física cuántica deja margen para la elección individual, conservando la conciencia una elección creativa. Es un poco sutil. Por eso intentar que algo se manifieste no siempre funciona. Debemos pasar a un estado alterado de la conciencia donde entra en juego la intención. Hay datos experimentales que lo demuestran. Recibí una llamada del neurofisiólogo mexicano Jacobo Greensberg y me dijo que tenía unos datos curiosos que no podía interpretar y que me podían interesar. Le pregunté, ¿qué clase de datos? Y me contestó, hay dos personas que se comunican sin intercambiar señales. Es lo que se llama la no localidad en física cuántica. Sin señales locales. Son señales que cruzan el espacio y el tiempo. Si se produce tal comunicación, diremos que sí. Esas personas están conectadas por una conciencia no local. Y le dije, sí, estoy muy interesado. De hecho, es una de las predicciones de la solución a la teoría de la medición cuántica que tengo. Él me dijo que ya lo sabía. Y me invitó a conocer su laboratorio y sus experimentos. Y fui a la Universidad de México de la Ciudad de México. Comprobé cómo llevaban a cabo el experimento en el que dos personas meditaban juntas durante 20 minutos con la intención de establecer una comunicación no local. Cuando habla de comunicación no local, tiene que ver con la interpretación de la mecánica cuántica de la no localidad, ¿no? Que rompe un poco el paradigma de Einstein, ¿no? Einstein se oponía a esa interpretación, aunque acabó admitiéndola, ¿no? La no localidad, ¿no? Quien no la conozca, pues claro, si alguien la conoce o es físico, pues es mejor saber, porque así entiende lo que se está refiriendo. Esta interconexión con la conciencia se propaga fuera del espacio y del tiempo. No requiere una señal para comunicarse, así de sencillo. Dos personas se ponían a meditar juntas durante 20 minutos con la intención de comunicarse de forma no local, directa, sin intercambiar ninguna señal. Tras 20 minutos eran conducidas a cámaras de Faraday separadas. Son cámaras aisladas de los campos electromagnéticos. Allí seguían en el estado meditativo, intencional. Y conectaban el cerebro de cada uno a electroencefalógrafos independientes. A un sujeto, a uno solo, se le hacían una serie de fogonazos. Eso producía una actividad electromagnética en su cerebro. Y esa actividad eléctrica quedaba registrada en las ondas cerebrales de su electroencefalograma. A partir de ahí, se podía extraer un potencial llamado potencial evocado, el potencial evocado por los fogonazos. Mientras el otro sujeto seguía meditando. No se le hacían fogonazos. Pero
El electroencefalógrafo conectado al cerebro del segundo observador, que no veía fogonazos, mostraba un potencial transferido muy similar en fase y fuerza al potencial evocado en el electroencefalógrafo del primer observador. ¿Cómo se transfiere una actividad eléctrica de un cerebro a otro sin una conexión electromagnética, sin ninguna señal? La respuesta es la no localidad cuántica. La respuesta es que la conciencia no local colapsaba a sucesos similares en ambos cerebros, ya que por medio de su intención quedaron conectados de forma no local. Esto explica muchas cosas de cuando dos personas se conectan en el mundo, ¿no? De pronto uno se acuerda del otro o suceden cosas pues como la que habéis visto, ¿no? Que uno le transmite al otro el mismo patrón y ambos están en una jaula de Faraday, con lo cual ahí no puede haber ninguna transmisión electromagnética y ha sido por transmisión de la no localidad de la física cuántica, ¿vale? Esto es una propiedad de la física cuántica. El que sepa física sabrá de lo que estoy hablando. No hay otro modo de comprender este resultado. Durante un tiempo, los científicos lo rechazaron alegando que la metodología de Jacobo quizá no fuera la apropiada o que quizá hubiera errores en las estadísticas. Pero en 1998, Peter Fenwick y sus colaboradores obtuvieron los mismos resultados en Londres. Y lo mismo ocurrió en otro par de experimentos a partir del 2000. El último fue en 2004, por Leona Standish y sus colaboradores en la Universidad Bastyr de Seattle. Los cerebros pueden comunicarse de forma no local, lo que demuestra que la conciencia es efectivamente no local. Es cósmica. La conciencia que escoge entre posibilidades cuánticas produciendo un hecho real, la conciencia que crea este universo de manifestaciones es efectivamente una conciencia no local. Se le puede llamar Dios si se quiere. No es necesario, es objetivo. Es objetivo y es científico. Después de publicar mi libro sobre el universo autoconsciente, me invitaron a un programa de radio, a una tertulia. Y lo primero que me preguntó una señora mayor fue, ¿qué ocurre cuando uno muere? Yo no lo sabía. La primera pregunta que me hacían en un programa de radio y no sabía cómo responder. Aquello me perturbó mucho. ¿Cómo responde un físico a la pregunta ¿qué ocurre cuando uno muere? Sabía que no era justo contestar simplemente morimos, porque es una respuesta materialista. Sabía que no era correcto, pero tampoco sabía cómo abordarla. ¿Qué sobrevive a la muerte? No lo sabía. En aquel momento no lo sabía. Ocurrieron una serie de cosas. Fue muy interesante. Durante ese año, un teósofo venía a verme a mi despacho. Al principio se interesaba por lo que yo sabía de física cuántica, pero pronto descubrí sus verdaderas intenciones. Quería inculcarme teosofía. Y uno de los aspectos básicos de la teosofía es esta cuestión. No morimos del todo cuando morimos. Una parte de nosotros sobrevive y luego nos reencarnamos. Esa parte es lo que comúnmente se llama el alma. Claro que todos sabemos eso, yo también lo sabía. ¿Pero es científico? ¿Cómo se formula una ciencia del alma, una física del alma? Una estudiante graduada en filosofía vino a mi despacho un día y me dijo que su novio acababa de morir. Estaba muy afligida y alguien le dijo que yo podía ayudarla. ¿Qué iba a saber yo, un físico cuántico, de cómo ayudar a alguien de luto? No soy terapeuta, no soy psicólogo, no sé nada de cómo ayudar a alguien en su aflicción. Se lo dije, pero ella no se rindió.
Supongo que aquello produjo tal inquietud en mi psique que al cabo de poco tuve un sueño. Estaba en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño, en una especie de sueño lúcido, y empecé a escuchar una voz desde el fondo. Y la voz se hizo cada vez más fuerte hasta que se convirtió en una amonestación. Logré entender que decía: el libro tibetano de los muertos es correcto, tu cometido es demostrarlo. Y cuando me desperté pensé: Dios mío, ¿yo debo demostrar el libro tibetano de los muertos? Conocía el libro tibetano de los muertos, incluso conocía sus fundamentos. Pero, ¿cómo describe uno científicamente el alma? De nuevo se me planteaba la misma cuestión. Aquella chica de luto por su novio me hizo una pregunta y ni siquiera recuerdo qué pregunta era. Me hizo una pregunta y de repente me di cuenta de todos los prejuicios que tenemos sobre el alma o lo que las tradiciones esotéricas llaman el cuerpo sutil. Como los teósofos, que lo llaman el cuerpo sutil frente al cuerpo burdo, que es el cuerpo material. Este cuerpo sutil no es realmente dual cuando uno piensa en términos de la conciencia y sus posibilidades. Y cuando la conciencia colapsa cada una de estas posibilidades, experimentamos, pensamos, sentimos e intuimos. Que la mente y el cerebro sean posibilidades de la conciencia resuelve de inmediato el problema. Hemos encontrado el mediador. La conciencia no local es la que interactúa con la mente, el cerebro, la mente y lo físico, y lo vital y lo supramental. Todo está conectado por medio de la conciencia. La energía vital está relacionada con el movimiento del campo morfogenético. Cuando notamos el movimiento de un campo morfogenético que estructura un órgano, notamos ese movimiento y a eso se le llama sentimiento. ¿Por qué están los órganos relacionados con los sentimientos? Los órganos son representaciones del cuerpo vital. Aquí bien podría estar hablando, por ejemplo, de medicina china, ¿no? Del Guxin, las 5 transformaciones o los 5 reinos mutantes: tierra, fuego, tierra, madera, fuego, agua y metal, ¿no? Y está relacionado fisiológicamente con nuestros órganos. Y, por ejemplo, el reino del metal es el pulmón, es la tristeza; el reino de la madera es el hígado, la vesícula, los tendones, ¿no? Y es la ira, ¿no? En el aspecto psicológico, ¿no? Bien pudiera estar hablando, por ejemplo, en estos aspectos en medicina china, ¿no? Que tiene los esquemas para formar los órganos. Por tanto, un sentimiento estará relacionado con el mecanismo del órgano que ha representado el campo morfogenético. Centrémonos en un punto chakra conocido, el chakra del corazón. Todo el mundo quiere energía en su corazón. ¿Cómo actúa el chakra del corazón? En él reside el amor romántico. ¿Por qué se le asocia con el amor? Reflexionemos. He dicho que siempre hay un órgano ahí. Y el órgano que está ahí no es tanto el corazón como otro órgano importante, el timo. El timo es clave en nuestro sistema inmunológico. ¿Y de qué es responsable el sistema inmunológico? Ayuda a distinguir lo que es propio de lo extraño. Supongamos que el sistema inmunológico acepta a otra persona. Acepta a otra persona como a uno mismo. En consecuencia, sentimos la energía vital del campo morfogenético, que es el esquema de la importante glándula del timo del sistema inmunológico.
El sentimiento es de amor romántico, de pertenencia. De este modo, las energías vitales se relacionan con nuestros sentimientos. En otras palabras, me enamoraré de vosotros si os acepta mi sistema inmunológico. Si tenemos presente que el chakra del corazón se alimenta de energía vital positiva, lo cual se consigue manteniendo abierto el chakra del corazón, si abordamos nuestras relaciones con el chakra del corazón abierto, con emociones positivas de amor, ¿qué ocurre entonces? Automáticamente tenemos la oportunidad de tratar los conflictos de otro modo. Bien, él habla de chakras, ¿vale? Porque es hindú, pero se puede hacer una semejanza con la medicina china, ¿no? Yo os podría hablar de medicina china, he estudiado, y lo que está diciendo no es ninguna tontería, ¿eh? Lo digo por si hay gente que no... Pero bueno, sigamos. Compartimos una misma cultura y nos hemos acostumbrado a interpretar las cosas del mismo modo. Aquí hay un problema. El problema es que no podemos salir de ese condicionamiento fácilmente. Os he hablado del ejemplo del helado. Uno está tan acostumbrado a pedir chocolate o vainilla, sobre todo chocolate, que ni se le ocurre pedir helado de piña o melocotón. Sería un escándalo. Sería una revolución. Este condicionamiento caracteriza a los cuerpos sutiles. El cuerpo sutil no es estructural, sino funcional. Todos nos desenvolvemos de forma diferente en el cuerpo sutil. Pensamos de forma diferente y desarrollamos caracteres y patrones de hábitos condicionados diferentes. Son estos patrones los que transmigran de una reencarnación a otra. Pero entonces, ¿cómo llegamos a ser creativos? En esos momentos lúcidos en que caminamos por la playa, cuando paseamos por el bosque, en esos momentos de dicha, entramos en nuestro preconsciente. No desplazamos nuestra experiencia a los recuerdos y tenemos una maravillosa experiencia lúcida de ese momento presente, solo de ese momento. A este momento se le llama momento de Satori en japonés o momento de Samadhi en el hinduismo. Es el momento en que los cristianos dirían, formo parte del Espíritu Santo o el Espíritu Santo ha hablado a través de mí. Vemos que él no está dejando de lado ninguna religión, ¿no? Esto sería una base para todas las religiones. Luego habría que ver qué sucede, ¿no? Él está haciendo... él está mirando hacia Dios y está analizando la conciencia y la realidad, ¿no? Y nos está sacando del materialismo, el materialismo que es el que impera hoy día. Son momentos de conciencia cósmica. Nos damos cuenta de que uno no es un individuo aislado. Uno es el mundo entero, como declarara Arvind Schrödinger, un físico y místico que tuvo una experiencia mística de ese tipo. Dijo, yo soy el mundo entero, basándose en esa clase de experiencia. El secreto de la creatividad. Hemos seguido un método. Primero, establecemos que la conciencia es la base del ser. Y después establecemos que la conciencia no tiene un cuerpo material. Está compuesta por el cuerpo mental, el vital y el supramental. Y ahora consideremos la idea de cómo explorar estos cuerpos más allá de nuestros condicionamientos. Y la creatividad es el camino. La primera fase es la de la preparación. Esta ya la conocéis. Si vais a una conferencia, leéis un libro. La preparación consiste en aclimatarse, familiarizarse con lo que ya se conoce.
Según los investigadores de la creatividad, uno se impregna, lo incuba como un ave empolla el huevo sin hacer nada. Esto cuesta de creer para una persona de hoy que practica un estilo de vida activo. Nos convencen del hecho de que hacer es importante y ser es secundario. Pero eso no es lo que han descubierto los investigadores de la creatividad. Estos han comprobado que ser es igual de importante. Hacer seguido de ser. La gente no lo comprendía durante mucho tiempo, hasta que apareció la física cuántica y nos lo demostró. Porque una acción significa que se ha convertido una posibilidad en un hecho, hasta materializarse. ¿Qué pasa? Las posibilidades aumentan, y aumentan, y aumentan. Las posibilidades proliferan. Ahora cualquiera sabe que si hay posibilidades entre las que elegir, las probabilidades de escoger la posibilidad correcta que responda a mi problema son mejores. ¿No es así? Es obvio. Por tanto, debemos permitir algo de tiempo entre diferentes episodios de acción. Pero tampoco mucho, porque de lo contrario uno perdería completamente el enfoque. Olvidaría cuál era la pregunta. Había un monje que era filósofo. Recuerdo que debatíamos sobre cuestiones como ¿tiene el electrón libre albedrío? Mientras yo era estudiante. Discutíamos acaloradamente. Él estaba a favor. Sí, claro, los electrones tienen libre albedrío. Y yo me reía de él y le decía, no entiendes nada de física. Esta idea de que los electrones tienen libre albedrío proviene de una comprensión parcial de lo que la física nos dice en realidad. Yo no la aprobaba. Ahora he sacado otras conclusiones después de mis investigaciones. Los electrones no tienen libre albedrío, pero nosotros sí. Y no lo tenemos habitualmente, tampoco en el ego, pero sí en lo que los místicos llaman la conciencia cósmica o de Dios, y nosotros conciencia cuántica. Ahí lo tenemos. Nuestro libre albedrío es idéntico al de Dios. Un electrón, cuando pasa de una órbita a otra, no cruza el espacio intermedio. ¿Podéis creerlo? No cruza el espacio intermedio. Seguro que no podéis saltar así, pero sí en vuestra mente. Esta es la cuestión. La creatividad de la que hablamos es una creatividad mental. La creatividad de la mente, del pensamiento. Uno puede dar un salto discontinuo en el pensamiento. Y ese salto discontinuo es el descubrimiento de un nuevo contexto, de una nueva mirada a las cosas. En los años 70, Fred Alan Wolf acuñó una frase. Se trata de una frase muy sugerente, pero también provocó mucha malicia. La frase era, nosotros creamos nuestra propia realidad. Al plantear que la conciencia escoge entre posibilidades y produce hechos reales, sacamos esta conclusión, escogemos nuestra realidad, escogemos lo que creamos. Manifestamos cosas según nuestra elección, pero la elección no es una elección de egos individuales. No lo sabíamos en los años 70. Las intenciones surten efecto, pero las intenciones corrientes del ego no, porque nunca vamos más allá del ego. Pero si podemos manifestar una conciencia colectiva, manifestar una conciencia no local, formular nuestras intenciones en una conciencia no local, si nuestra intención individual armoniza con una conciencia no local por un medio u otro, entonces las intenciones pueden hacerse realidad. Por ejemplo, al orar, si observamos y escuchamos detenidamente a un grupo de personas rezando, veremos que al final de la oración se encomiendan a Dios. Dicen que se haga tu voluntad, o dicen si esa es tu voluntad.
Por experiencia propia, los grupos espirituales saben por pura empírica que no se trata de la voluntad de uno, sino la de Dios. Solo si una intención armoniza con la intención del todo, la intención de lo divino, entonces la intención se manifestará. Esta distinción es muy importante. El ego, mi ego, sujeta tan fuerte las riendas de mi procesamiento de las posibilidades mientras duermo que no puede cambiar nada, no pasa nada. Lo que debemos hacer es provocar al ego con conflictos. Si podemos tener conflictos en la vida y nos armamos de valor para no resolverlos de inmediato, el ego tiende a resolver el conflicto. Un beso y olvidado. Pero imaginemos que no lo hacemos. Mantenemos el conflicto un tiempo. Porque luchar puede llevar a nuevas posibilidades. Y en cuanto estas nuevas posibilidades pasan al inconsciente, adivinad quién las procesará. En las relaciones tenemos periodos de pelea, de conflicto, que nos permiten apartarnos del abatimiento, de la homeostasis del ego. Al ego le gusta lo antiguo. ¿Quién puede procesar lo nuevo? Solo Dios puede hacerlo. Cada vez que creamos nuevas posibilidades en la conciencia, invitamos a Dios. Dios entra en nuestro inconsciente mientras no estamos procesando de forma consciente. No convertimos posibilidad en realidad, solo descansamos. En esos momentos nos hemos encomendado a Dios. Y Dios viene. Y Dios procesa. En un salto cuántico creativo de conocimiento. De este modo creativo quedamos renovados, nos volvemos mejores que antes. Ahora tenemos la convicción de una revelación. ¿Podemos utilizar esa convicción para realizar cambios reales en nuestra vida, en el modo en que nos relacionamos con los demás? Y esos cambios reales acabarán arraigando. Hay otra pequeña trampa, y es que debemos hacer estando en el ego y ser en nuestro ser estando en Dios de forma alternativa. No es hacer ni ser. Ser, sino hacer, ser, hacer, ser. Sí. Sí, propongo un nuevo estilo de vida, alternar ser y hacer. Me relacioné con místicos. Un día incluso fui a Ojai, California, para escuchar al místico Krishnamurti. Me gustó mucho. Pero las paradojas seguían ahí. Cuando te abres a la espiritualidad, un problema que se repite una y otra vez. Se repite una y otra vez porque tenemos un conocimiento limitado de las cosas. Pensamos que Dios debe ser perfecto. A algunos les decepciona mucho que Dios sea imperfecto. ¿Cómo puede ser imperfecto? Cuando vemos atrocidades a nuestro alrededor como la guerra de Irak, la gente se indigna. Dios no puede existir porque ¿cómo podría Dios matar a tantas personas? O mejor dicho, permitir que maten a tantas personas. Lo que ignoran es que la perfección de Dios solo existe en lo no manifiesto. La conciencia es la base del ser y todas las posibilidades existen en esa base. Cuando todas las posibilidades quedan incluidas en esa base del ser, alcanzamos la perfección total. Es importante saber que ningún Dios es perfecto en un dominio de posibilidades
donde todas las posibilidades existen de forma simultánea y no puede pasar nada. Para que pase algo, necesitamos que se produzcan limitaciones. Una manifestación requiere limitaciones para crear el tiempo. Evolucionamos hacia la perfección. Esta es la idea de la evolución. Sí, tenemos limitaciones para crear manifestaciones, pero una vez creadas, intentamos superar las limitaciones al permitir la evolución. Una evolución del proceso de crear representaciones, donde se obtienen representaciones cada vez mejores en el cuerpo físico para el sutil. Los instintos son un gran misterio para el pensamiento materialista. Hemos evolucionado desde el siglo XVIII. Podemos comprobarlo al ver una escena de una película del oeste. Esas películas reflejan la verdad. La gente disparaba alegremente, no dudaba en matar sin más a una persona inocente. Pero miremos al siglo XX, lo que ya ha tenido lugar. Gandhi, un hombre frágil, encabezó una lucha no violenta contra el poderoso imperio británico. Martin Luther King también lideró un movimiento no violento y acabó de forma significativa con la discriminación racial en Estados Unidos. El apartheid de Sudáfrica, una terrible institución, una poderosa institución, fue abolido gracias a un movimiento no violento. Son pruebas clave que sugieren que la violencia se ha reducido en gran medida en el siglo XX. Hay ciertos mecanismos por los que estos cambios prevalecen en toda la humanidad y que han descubierto biólogos y que la física cuántica respalda. Debemos empezar a utilizarlos. Debemos empezar a utilizarlos masivamente. Se modifican los campos morfogenéticos y la sociedad en su conjunto empieza a heredar estos campos morfogenéticos para crear sus cuerpos y órganos. Y cuando eso suceda, la sociedad entera tendrá una nueva capacidad para desarrollar circuitos cerebrales que se corresponderán con el nuevo comportamiento. De este modo, imaginemos que todos nos orientamos hacia las emociones positivas. Imaginemos que todos enfocamos los problemas con amor. Debemos llegar al siguiente paso en el que valoramos las intuiciones para preparar el terreno para recibir al cuerpo supramental. Se representa el cuerpo supramental en el físico. Se decía que el cielo se manifestaría literalmente en la tierra. El cielo se manifestará en la tierra. ¿Me habéis oído bien? Estaba hablando con un amigo místico y este amigo místico, que se llama Joel Morwood, empezó a hacerme preguntas cruciales. Yo me mostré un poco arrogante con él porque yo era el físico y él solo un realizador. Había tenido una experiencia mística y se hacía llamar místico. Un lego típico. Bueno, los físicos solemos considerar a los legos, y yo lo hice esa vez. Ahora muestro más respeto. Le explicaba la naturaleza de la paradoja de la medición cuántica. Mira la situación. Cuando el cerebro mira, las posibilidades se convierten en hechos reales. Y aún así, la paradoja es obvia. Si la conciencia es un fenómeno cerebral, ¿cómo lo hace? Joel me preguntó, ¿la conciencia es anterior al cerebro o es el cerebro anterior a la conciencia? Le contesté, ¿hablas de la conciencia no local? Lo sé todo al respecto. Pero Joel no me escuchó. Me dijo, tienes un velo científico delante, cribas las cosas a través de ese velo y no ves nada. La conciencia es anterior a todo. La conciencia no tiene objeto ni sujeto. Y lo siguiente me hizo reaccionar. Utilizó otra frase del sufismo.
Se puso muy emotivo y dijo: no hay nada más que Dios, Amit. No hay nada más que Dios. Esa frase, no hay nada más que Dios, de repente se abrió paso a través de mi densa conciencia y me di cuenta de por qué practicamos la ciencia sobre una base materialista y asumimos que la materia es la base del ser, dando lugar a esta paradoja. ¿Por qué no puede ser la conciencia la base del ser? Al que llamamos Dios, otro nombre de la conciencia, si es la base del ser y si la materia está hecha de conciencia, entonces la conciencia puede escoger entre sus propias posibilidades el hecho real sin que se produzca un dualismo. El problema del dualismo se desvanecía como la bruma con el sol de la mañana. Me sentía profundamente feliz. Más tarde, cuando salí fuera, todo el mundo dormía en aquella casa. Miré al cielo y en el firmamento distinguí un pequeño rastro de la Vía Láctea. El activismo cuántico plantea llevar el valor transformador de estos mensajes a nuestras vidas y a la sociedad. A veces olvidamos la idea de que todos estamos conectados entre sí. Por ello, la violencia es indignante. Es imperdonable porque la ejerceríamos contra nosotros mismos. Estamos conectados. Todos queremos cambiar. Todos queremos cambiar la sociedad. No hay duda de que no funcionan algunas cosas de la sociedad actual. Tenemos el calentamiento global, el terrorismo. Tenemos la democracia en la que pesan tanto los medios de comunicación y los intereses económicos que hemos perdido la fe en los políticos. La economía provoca de nuevo un gran abismo entre los ricos y las demás clases, lo que evoca a su vez las sociedades feudales. Estas amenazas hacen imperativo que intentemos cambiar a la sociedad. Pero ¿cómo vamos a cambiar a la sociedad sin comprender lo que ha causado esta degeneración? Debemos reconocer que es el punto de vista materialista el que ha subvertido nuestro contacto, nuestra conexión con la conciencia como un todo. Si se destruye el entorno, es una clara señal de separación. No vemos que el entorno somos nosotros. Nosotros y el entorno no estamos separados. Si veo la unidad, veré que debo proteger el entorno. Un activista cuántico debe identificar que estos valores materialistas dominan la sociedad. Para cambiar esto, debemos reconocer que también nosotros tenemos tendencias materialistas ocultas en la forma en que enfocamos las cosas. Demasiado a menudo expresamos emociones negativas en lugar de positivas. Y por ello, antes debemos cambiar, debemos inclinarnos hacia lo positivo. Si tenemos el corazón abierto, si abordamos las cosas con amor, los demás se contagiarán. Estas ideas no han calado, aunque maestros como Jesús o como Buda nos las repitieron sin cesar. Jesús dijo claramente: ama a tu enemigo. Jesús no dijo que con amar a un amigo sería suficiente. Para Jesús eso no bastaba. Jesús dijo: ama a tu enemigo. Pero, ¿podemos amar hoy al enemigo? Dudamos. Bueno, quizá Jesús no estuviera en sus cabales cuando dijo aquello. No, Jesús sabía lo que se decía. Sabía que estamos interconectados incluso con el enemigo. Y por ello nos mataríamos a nosotros mismos si matáramos al enemigo. Por eso amar al enemigo es la única forma. Pero esto parece muy noble porque estamos en nuestra mente. Aún estamos evolucionando en nuestra mente. Estamos en una fase de la evolución mental en que tratamos de resolver todos los problemas por medio de la racionalidad. Y eso no basta. No basta.
Debemos cambiar de tal modo que el poder transformador de la física cuántica impregne nuestras vidas. La no localidad de la conciencia y la discontinuidad en la creatividad. Esto es el activismo cuántico. Debemos cambiar de modo que aceleremos la evolución y no la dejemos de lado. Esto se parece mucho a lo que nos dicen los místicos. Empieza por ti mismo. Solo si cambias, el mundo acabará cambiando. Nosotros vamos un poco más allá. No solo hay que empezar por uno mismo, hay que tener presente a los demás. Antaño nos satisfacía el modelo de espiritualidad en que uno cambiaba y finalmente iba al cielo sin importarle los demás. Esto no basta, porque vosotros también sois yo. Vosotros y yo estamos conectados. Si no podéis avanzar, yo tampoco. Esta idea ha existido en algunas tradiciones. En el budismo existe el concepto de bodhisattva, según el cual un ser está tan evolucionado en el amor que afirma, bien, si no vais al cielo, yo tampoco, me quedaré en el portal. Pero eso no es suficiente. Por eso ha cuajado la frase, pasea la charla, una frase de bienvenida en nuestra cultura. Paseemos nuestra charla y hagamos circuitos cerebrales de emociones positivas. Lo haremos, practicaremos. Si algunos podéis ser buenos, hacedlo. Practicad, hacer, ser con regularidad. Estad con Dios algún rato, estad en el ego algún rato y dejad que la danza genere actos creativos de transformación. Si traspasamos cierto umbral, creo que podríamos alcanzar rápidamente el poder de la causalidad descendente con cifras sin precedentes. Un umbral que nos llevará a dar ese paso fundamental para que estos cambios arraiguen en toda la humanidad. No solo en unos cuantos de nosotros, al contrario, unos cuantos empezaréis el proceso. Os invito a ser activistas cuánticos con esta resolución, con este propósito en mente. Podemos cambiarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo podemos cambiar al mundo entero. Bueno, pues aquí el vídeo de Amit Goswami, ¿vale? Quedaros en eso, ¿no? En que, al contrario que Hawkins, ¿no? Pues este nos habla de Dios, ¿no? Y habla de cosas bastante interesantes, ¿no? Hawkins no entra en la profundidad de la mecánica cuántica, la no localidad, y se mete en un cerebro a estudiar estas cosas, ni a interpretar ese fenómeno. Se va más al principio del universo, ¿no? Y nos explica cómo nace de la nada y no hace falta Dios, ¿no? Pero veremos el capítulo 6 de Hawkins, que realmente no explica eso, es decir, deja la pregunta sin resolver, se carga la pregunta, digamos, para que no tenga respuesta, ¿no? Ya lo analizaremos con calma, ¿no? Pero bueno, me gustaría que si alguien ha visto todo el vídeo y tiene alguna pregunta, pues que me la haga llegar al mail, o alguien que esté interesado de verdad en estos temas, pero que de verdad esté interesado, ¿vale? Entonces, que me escriba a expedienteroyola@gmail.com, ¿vale? Bien, ya hablaremos más de lo que ha dicho este personaje, menudo personaje, un doctor emérito, profesor de física cuántica teórica, y bueno, pues ya hemos visto cómo él sí da cabida a Dios, ¿no? Sin más, lo dejo aquí, seguiremos mañana con información del expediente Royuela.